¿Cuántas versiones de la famosa salsa para el bacalao llamada la vizcaína no se escuchan cada fin de año? En cada casa, cada rama familiar asegura tener la auténtica receta contenida en algún libro o un cuadernillo con las anotaciones de la abuela o la bisabuela para demostrar que esa es la auténtica y no la de la cuñada o la tía. A veces el tema deriva en las enemistades, los pleitos familiares insalvables por décadas, pues la nuera insultó a la madre del esposo al reclamar la forma como se había preparado la salsa. Durante muchos años la discusión fue similar en el País Vasco, donde nació la receta original ligada al comercio del bacalao. Nada como la historia de la gastronomía, reflexionaba el aventurero Salacaín mientras contemplaba el caminar de la chica delante de él, ni muy alta ni muy baja, con una cintura de avispa. Calculó el aventurero la circunferencia alrededor del ágil cuerpo, debía ser un talla 32 o 34 tal vez, o se vería así por la proporción también relacionada entre su altura, sus caderas y por supuesto la espalda, de donde parecían asomar dos alas como de ángel a punto de volar. En verdad Salahén se impresionó. Vestida de negro, con el pelo castaño tirando a rojo por los rayos del sol, rizado y sacudiéndose sobre su cabeza. Alcanzó a verla de perfil y luego de tres cuartos, al responder ella una llamada de su teléfono celular con tan mala suerte en el movimiento. El móvil salió volando y rebotó en la pared. Salacaín acudió presto a recogerlo y entregarlo en propia mano a tan delicada y bella dama. Jesucristo vencedor, aplaca tu ira y tu rigor, exclamó la dama. La sonrisa y el gracias bastaron para hacerle el día al aventurero. Volvió a sus pensamientos sobre la salsa vizcaína. Recientemente le había llegado un libro acerca del origen y la historia de la salsa. José Ángel Iturbe Monasterio, cocinero, maestro de cocineros, nacido en Guernica, le dedicó un tiempo al tema. Existe un común denominador aceptado en su composición más divulgada. Intervienen cebollas moradas, pimientos choriceros y grasa. Durante el siglo XVIII no hay antecedentes de ella. Aparece entre 1845 y 1848 y se populariza hasta la segunda mitad del siglo XIX con una variable. Además de cebolla, interviene el jitomate, tomate para los españoles, pimiento verde asado, pero no en salsa, solo como guarnición, y otra donde la bechamel es la base. Iturbe descubrió el manuscrito llamado Aplicación de la Medicina, Cocina, etc. de 1865. Su autor, de apellido Avaroa, presenta su bacalao a la vizcaína o provinciana, con bechamel y perejil, y un fraile carmelita en 1922 divulga su receta con cebollas, pimentón, tomates y pimiento choricero, tal vez la más aceptada al paso de los años, pensó Salacaín. Además, el Amparo, un restaurante de prestigio en la década de los 30 en Bilbao, asistía a la élite de la ciudad, presentaba dos variables, la roja y la blanca, como verdadera y genuina salsa vizcaína. Iturbe relata la salsa de 1845, la primera registrada con el apellido vizcaína en el novísimo arte de cocina o aviso a las cocineras, y dice así: después de bien remojado y lavado el bacalao, se parte en trozos pequeños y en el fondo de una cazuela se pone una capa de cebollas cortadas en rajas delgadas y redondas, tomates y pimientos verdes picados. Encima de esta capa se pone otra de los trozos de bacalao bien arreglados. Luego se pone sobre él otra capa de cebolla, tomate y pimiento y se sigue en este orden, concluyendo encima con una capa de cebolla, tomate y pimiento. Se echa bastante aceite y se pone a cocer hasta que esté a su punto. Iturbe aporta además la segunda más antigua receta aparecida en la edición de 1856 de El Libro de las Familias y Novísimo Manual de Cocina, sexta edición donde hay reformas a la receta primera. Después de mojado y hecho trozos, se hace que dé un hervor mientras se asan en parrilla unos cuantos tomates. Se les quita el pellejo y con una cuchara de madera se deshacen bien en un plato. Se pica mucha cebolla menuda y se pone en aceite a rehogar. Y cuando esté aún sin tomar color, se añade el tomate y se concluye de rehogar. Puesto el bacalao en una cazuela con método, se echa encima el tomate, cebolla y aceite que se frieron y se deja a fuego lento hasta que el bacalao esté bien cocido. Es preciso tener cuidado de menear a menudo la cazuela para que el bacalao tome la salsa, y siempre conviene hacerlo a fuego lento. Salacaín había leído
recetas similares en los dos primeros recetarios mexicanos. Por ejemplo, en la primera edición de 1831 del recetario conocido El Cocinero Mexicano, editado en París 14 años antes de la más antigua encontrada por Iturbe en España, al menos dos merece la pena poner en valor ante tanta discusión, pensaba el aventurero Salacaín, quien no pudo resistir la tentación de voltear a ver si la bella dama seguía sus pasos. Bacalao en jitomate y chile verde, dice. Después de cocido se parte en lonjas y se le quitan las espinas, cuidando de que no queden pedazos muy chicos. Se fríe cebolla con manteca, jitomate bien colorado, dientes de ajo y chiles verdes, todo picado. Toda la fritura debe abultar tanto como el pescado. Se ponen en una cazuela capas de fritura y de bacalao, añadiendo un migajón de pan mojado en vinagre para que espese. Se tapa la cazuela y se deja hervir a dos fuegos lentos más de media hora sin menearlo hasta que se lleve a la mesa. La segunda receta, bacalao en jitomate y aceite. Después de remojado por 24 horas, se pone a dar 2 hervores en una poca de agua con sal, se saca y desespina. Se pone a freír en una cazuela con un poco de aceite, bastante cebolla rebanada, ajo y perejil picado, jitomate cocido, despellejado y molido, y unos cuantos tornachiles en cuartos. Así que todo esté cocido en el aceite, se le echa caldo del en que se coció el bacalao, suficiente. Se le agrega pimienta y la sal que necesite, se pone a fuego muy manso y cuando haya sazonado bien, se sirve. Esta última receta era la más parecida a la preparada por las tías abuelas del aventurero, con algunas variables respecto a la técnica. El bacalao no se desmenuzaba, se usaban los lomos enteros y con espinas. Los tornachiles se dejaban enteros y se colocaban al último. Se usaban dientes de ajo, la cebolla era picada y el perejil se colocaba en el momento de freír la salsa hasta dejarla chinita. Otros trucos intervenían en la receta de la familia: pimentón, sal, azúcar, jerez y los secretos nunca jamás revelados. Además, esta salsa no se usaba exclusivamente para el bacalao, era la predilecta para preparar los caracoles de tierra. Aún así, el aventurero había dado con otra receta más en uno de los compendios más importantes de la cocina española, resumida por Post-Tebuceu, el seudónimo de Dionisio Pérez Gutiérrez, periodista y escritor especializado en gastronomía y quien, con el respaldo del Patronato Nacional de Turismo de España, escribió La Guía del Buen Comer Español, aparecida en 1929. Cita a Dionisio a don Antonio Ascoaga, afamado jefe de cocinas, y relata así: la víspera del día en que se haya de practicar esta fórmula, se dispone en remojo con poca agua 1 kilogramo de bacalao cortado en trozos regulares. Transcurridas por lo menos 12 horas, se le pone en una cacerola con agua fría a la lumbre, retirándolo momentos antes de que comience la ebullición. Entonces se le escurre y se separa de él las espinas, procurando no deformar los trozos. Pásanse estos por harina y se fríen en aceite abundante, cuidando de que obtengan color dorado, y se les deja luego escurrir. Córtanse en filetes delgados una cebolla que pese por lo menos medio kilogramo, y una vez cortada se le pone a freír en 1/4 de litro de aceite de calidad superior. Frita ya y dorada por igual la cebolla, se le añade 1 kilogramo de tomates frescos, mondados y cortados en trocitos pequeños, y se deja sofreír despacio el conjunto. Dentro de otra cacerola se fríen en aceite 2 dientes de ajo y media cebolla bien picada, y cuando estén fritos se agregan medio kilo de tomate cortado en trozos grandes, 6 pimientos choriceros secos de los llamados ñoras, previamente remojados en agua, y unas rebanadas de pan frito seco. Déjese cocer todo ello hasta que la cebolla esté tierna. Pásase a través de un sedazo el conjunto, y el puré o salsa resultante se agrega al tomate, la cebolla y que anteriormente hemos preparado, mezclándolo todo. En un plato de porcelana de cristal resistente a fuego, o bien una cazuela de barro de forma ad hoc, se prepara el bacalao cubriendo el fondo del cacharro con una capa de salsa. Sobre ella se colocan los trozos del bacalao frito, y estos se cubren con la salsa restante, extendiendo sobre esta una capa de pimientos morrones asados, mondados y cortados en tiras delgadas. Finalmente se espolvorea la superficie y el plato
con miga de pan rallado mezclado con perejil. Se deja cocer el bacalao por espacio de 10 minutos y en el momento de ir a servirlo se hace dorar la superficie de él en el horno o la salamandra y, si ninguna de las dos hubiese, colocando sobre el cacharro una tapadera con lumbre encima, la antigua usanza, y firmaba Antonio Ascuaja. Cuántas y variadas recetas con el mismo apellido, pensó Salacaín, quien continuó caminando sin poder alcanzar a la bella dama, de negro vestido de los pies a la cabeza, con la melena flotando y sus brazos como alas a punto de despegar.